Queridos y queridas estudiantes, esperamos lo suficiente al resto de sus compañeros, así que vamos a comenzar inmediatamente con la clase del día de hoy. Tal como ustedes ya saben, para la clase del día de hoy necesita estar con el libro de la asignatura a mano, ¿bien? Es necesario y es un requisito para la clase del día en la tarde. Estar con el libro de la asignatura en mano y haber realizado la lectura de estos dos textos. Textos que yo le pedí a la sección B leer el día de ayer, y la sección A, leerlo hoy. Todo a cambio de no enviar una actividad como tarea, pero que ustedes me demuestren que realmente van en cuarto medio y que no es necesario que los obligue a subir cosas a la plataforma. ¿Bien? Así que vaya a buscar ese material, tenga su cuaderno a mano, por favor, porque en este momento comenzamos a aplicar todo lo visto desde marzo. Cómo leer correctamente un texto. ¿Bien? De todas maneras, estos contenidos igual los vamos a retroalimentar la próxima semana cuando nos veamos de nuevo, porque vamos a nuevamente insistir con los contenidos de argumentación. Ya, eso, chiquillos y chiquillas, tal como aparece ahí en pantalla, en forma privada o en forma pública, dígame por favor cómo se encuentra el día de hoy, desde el 1 al 5. El 1 es excelente y el 5 es horrible. Nuevamente, uno cambia de humor durante el día, así que respóndame en forma privada o en forma pública, como usted quiera. ¿Ya? Así que por eso el objetivo del día de hoy es retroalimentar textos argumentativos, que es finalmente lo que ustedes tenían que leer. ¿Bien? Estos textos se basan en la temática de la unidad que hemos estado trabajando. Y yo me comprometo con algo a continuación. Déjenme sacar mi agendita. Me comprometo con algo a continuación. Yo sé que usted está haciendo muchas cosas al mismo tiempo porque tiene muchas asignaturas distintas. Así que yo voy a llegar al compromiso con ustedes de lo siguiente. Todas las personas que participen activamente en esta clase, es decir, que redacten mucho en sus respuestas, por ejemplo en el chat, sea en forma pública o privada, yo los voy a anotar en esta notita y les voy a justificar una tarea. ¿Bien? Es decir, la próxima tarea que yo vaya a subir en la plataforma, si yo lo anoto en esta hojita, usted no tendrá que entregarla porque le voy a dar inmediatamente un 7 por participar en esta clase. ¿Bien? Es decir, si usted participa hoy día, es una tarea menos en el futuro, para su versión del futuro. Así que si le interesa, por favor, participe, porque le conviene. ¿Ya? Entonces, comienzo a ver sus respuestas. La gran mayoría me dice que está bien, bien, bien. Algunos poquitos demasiado bien. Ya, y veo que algunas personas me dicen que están mal o horrible y, como ya saben, se pueden contactar conmigo por interno y si necesitan ayuda en cualquier cosa también me pueden avisar, ¿ya? Todo en forma interna ahora en el chat porque yo voy a estar viendo el chat constantemente para ver sus participaciones. Bien, comencemos con esta clase a un 100% entonces, tal como ya lo hablamos, es una continuación de una clase anterior, porque ustedes debían leer dos textos que trataban este tema, las emociones versus la razón. Es decir, qué es lo que finalmente prevalece y si eso realmente existe o no. A las personas que tuvieron clases hoy día en la mañana, ya adelantamos un poco respecto a qué trata, pero nuevamente vamos a hacer una última retroalimentación. Por interno me preguntan por un correo que me han mandado el día de hoy, pues bueno, solamente como un recordatorio, el colegio estableció un horario de atención de los profesores solamente los días viernes en la tarde, que es el único momento en que los profesores no están con clases en vivo. Ya, esto es de manera transversal para todas las asignaturas y que, bueno, es una regla, su profesora es jefe, entonces imagino que la habrá avisado a ustedes. Así que si usted me manda un correo hoy día, como yo tengo buena voluntad, obviamente reviso mi correo todos los días y lo dejo vacío, pero aún así lo oficial es que yo lo tenga que responder solamente los días viernes, ¿ya? Así que en caso de demorarme a cualquier cosa, es porque estoy en una clase en vivo y obviamente no le puedo responder, ¿ya? Así que eso. Empecemos entonces, textos argumentativos. Los contenidos de textos argumentativos usted ya los conoce y los vimos con el texto anterior, que era el creado por el ICURA. ¿Se acuerda de eso? Cuando tratamos recado
confidencial a los chilenos? Pues bien, ahí vimos todo ese repaso respecto a textos argumentativos. Lo que yo quiero conocer en esta clase es su opinión respecto a lo que tuvieron que leer. Y antes de eso, o por si acaso para la gente que llegó recién, si participan hoy, yo inmediatamente les justifico una actividad futura, por si acaso. Y justificar significa que usted tiene inmediatamente el 7 en la próxima actividad. Bien, entonces, etapas de la lectura. Dígame sinceramente en el chat si usted aplicó una etapa o no. Un sí o un no, al momento de leer estos dos textos. Está el antes, el durante, el después. Por lo menos el durante usted lo aplicó, marcó información, fue leyendo y rayando al mismo tiempo. ¿Hizo algo respecto a eso? Partamos por eso. Ya, comienzo a ver sus respuestas. Ya, comienzo a leer. Ya, por ahí me dicen que sí, algunos que el después, subrayé en el durante, me iba leyendo, subrayé. Algunos hicieron un resumen en mental después de leer, es decir, repasaron la lectura, bien. El antes, por ahí alguien dice que se hace automáticamente, ya. Solamente la gente que de verdad leyó el texto, los que no, claramente no lo hicieron. Bien, nuevamente, aplicar las etapas de la lectura es parte de la rutina normal que vamos a tener al momento de leer cualquier texto. Esto significa entonces que necesito que usted lo aplique siempre. Por muy pequeño que sea el texto, necesito que aplique aunque sea algo, alguna práctica que esté dentro de las etapas de la lectura. Vuelvo a repetir, porque esto lo dije en la mañana, pero lo vuelvo a repetir para todo el curso. Si usted se preocupa de aplicar las etapas de la lectura en las lecturas complementarias, es decir, en los libros de lenguaje común y en los libros del electivo, yo siempre le voy a regalar puntaje, si usted hace eso con sus lecturas, ¿ya? Así que le aviso desde ya para que vaya aplicando en caso que haya empezado a leer los libros. Ya, por ahí también me dicen, hice únicamente el antes, después me dio un bloqueo, y por más que releía muchas veces el mismo texto, no pude avanzar. Y nuevamente, como solución de eso, siempre dijimos que tenemos que aplicar el durante la lectura. Porque en un momento, por X motivo personal, usted puede colapsar, usted puede estar cansado, puede estar agobiado, y la única solución es que usted con un lápiz en mano vaya marcando lo que considera importante. Es la única forma de forzarse a seguir leyendo. ¿Ya? ¿Recuerdan eso? Ya por ahí dicen también, casi siempre hacemos el antes sin darnos cuenta, sí, ya, pero nuevamente, muchas veces el antes no va a bastar para complementar toda la información. Si lo hacen por encima, no va a bastar. Así que si aplican una etapa de la lectura, tiene que ser lo más comprometido posible. Ya, avancemos entonces. Los dos textos eran, número 1, el equilibrio emoción y razón, y número 2, tus decisiones son más emocionales que racionales, aunque no te des cuenta. Esos dos textos usted los tenía que leer, y abiertamente le pregunto y le doy el tiempo para responder, dígame por favor, ¿de qué trata el primer texto? Da lo mismo que alguien más responda. Usted responda con lo que sabe. Acá usted se está jugando justificar una tarea. Así que responda nomás. Texto número 1. El equilibrio, emoción y razón. ¿Por qué el texto se llama así? ¿Por qué habla del equilibrio? ¿De qué trataba el texto? Ya, usted vaya escribiendo su respuesta, puede utilizar el audio si es que le da flojera escribir, si es que tiene buen internet. Ya, mientras usted va escribiendo entonces, yo voy anotando los nombres de las personas que veo que están participando. Texto número 1, el equilibrio, emoción y razón. ¿Por qué hablamos de equilibrio? ¿Por qué sería importante el equilibrio entre emoción y razón? Ya voy a seguir dándole ideas para que usted, pueda responder en el chat y ganar esta oportunidad de justificar una tarea. Ya, entonces, para la gente que no me escuchó bien, estamos mencionando el tema central del texto número 1. Tema central del texto número 1. Ya, una persona me respondió, por ejemplo, que uno no puede vivir la vida cotidiana sin una de las dos, la razón y las emociones tienen que ir
en conjunto. Y si uno es más fuerte que el otro, finalmente el otro lo va a castigar. Es decir, mi mente o sentimientos sí o sí me van a embargar. Lamentablemente, si prefiero uno por sobre el otro. Bien, eso es parte del mismo texto. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Por ahí dice, habla del cómo los sentimientos nos invaden, ocupando un espacio muy importante en nuestra mente y que de algún modo nos termina consumiendo. Bien, bastante cierto, y aparecía también en el texto. Por ahí también me dicen de que los sentimientos son predecibles y muchas veces justificamos con la razón para escapar de ciertos sentimientos o justificarlos, pero siempre están en constante equilibrio. Es decir, mentalmente son procesos que se dan al mismo tiempo, pero con eso no estamos pasando al texto 2. Yo quiero solamente el texto 1. ¿Por qué es tan importante que haya un equilibrio entre emoción y razón? Ya, y ahora que usted ya me está diciendo toda esta información, necesito que me diga su opinión también, ¿ya? Ya por ahí me dice, el texto número 1, vamos a anotar acá el tiro, el texto número 1 expone el equilibrio emocional, es decir, cómo van mis sentimientos, y finalmente nuestra mente va cambiando y queriendo regular ciertas acciones, buscando la razón por sobre nuestros sentimientos. Nuevamente entonces estamos hablando de dos procesos que, lo quiera o no, se dan al mismo tiempo. Ya, por ahí también dicen cómo las emociones influyen en nuestras propias reacciones, en nuestro día a día, y también el equilibrio que existe. ¿Qué más, qué más, qué más? El equilibrio que existe entre la emoción y la razón. El equilibrio ideal. Porque habla de cómo puede haber emociones que guían al razonamiento y este puede generar nuevas emociones que suplantan a otras, por decirlo así, van de la mano. Lo que más decía este texto también es que finalmente una emoción que me embarga no es una emoción que yo pueda eliminar. Yo no puedo abolir o eliminar emociones. Eso biológicamente es imposible. Lo único que puedo hacer es cambiar una emoción fuerte por otra emoción igualmente fuerte. ¿Con esto qué queremos decir? Que estamos sintiendo en todo momento. No es algo que nosotros podamos sacar de nuestro sistema. Y en caso de sacarlo, vamos a estar en una situación muy complicada de trastorno psiquiátrico. Para nosotros realmente, por así decirlo, enfriar todas nuestras emociones y quedar en una forma neutral. Eso realmente va a ser imposible porque nuestro sistema biológico no funciona así. Ya, sigo leyendo, sigo leyendo. Por ahí me dicen también, equilibrio no es solamente en nuestra mente estar bien, sino que las emociones nos van a influir realmente demasiado. Ya por ahí me dicen que no pudieron leer los textos, ya tienen que leerlos sí o sí. Ya, nuestras emociones influyen en, ya, bla, bla, ya, se están pasando el segundo. ¿Qué más, qué más, qué más? Ya, el texto habla de lo importante que es mantenerse equilibrados en ambos para así poder estar centrados, ya centrados como personas. Bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Quitamos una emoción poniendo otra más fuerte en su lugar. Y por ahí también me dicen que no pudieron leerlos. Ya, yo por eso les advertía, porque si usted no lee el material, nuevamente se va a perder estas oportunidades. Así que la gente que no lo leyó, vaya a buscar el libro de lenguaje, vaya corriendo en este momento, porque yo igual voy a hacer preguntas que le pueden servir y usted va a poder participar. Pero vayan a buscar ese libro. Entonces, pasemos al texto número 2. Ya muchas personas me hablaron entonces de la necesidad de crear este equilibrio para incluso funcionar en nuestro día a día. ¿Y por qué? Porque los dos son procesos que no podemos eliminar, sino que realmente por el solo hecho de ser personas estamos sintiendo en todo momento. Por ahí también me dicen por interno. Las emociones se imponen sin que podamos controlarlas, pero a largo plazo esas emociones también se desvanecen, siendo solo algo del momento. Es decir, ¿las emociones van a existir? Sí. Algunas más intensas que otras, pero van a estar en mi sistema igual. Y sobre todo, uno sabe qué acciones se deben hacer, pero aunque sea lo más simple, es difícil el pensar en los pros y los contras. Ya, con esto se están yendo al segundo texto. Ambos son importantes, pero hay que saber llevarlos, lo cual es bastante difícil. Pero aún así, ambos son importantes. Vamos al texto número 2, entonces. Porque en el número 1 estamos hablando de
el equilibrio entre emoción y razón, y por lo tanto quitar este mito que existe la gente racional y pasional. Sacamos ese mito porque realmente eso nunca ha sido así. Todos finalmente tenemos emociones y utilizamos la razón para discernir. O también finalmente para tomar decisiones respecto a nuestra propia vida o para justificar lo que estamos viviendo. En el texto 2 nos vamos a enfocar en algo muy parecido, pero que no es lo mismo. Tienen el mismo tema central, pero hablan de cosas distintas. ¿Ya? Entonces les pregunto, texto número 2, ¿de qué trata el texto número 2? Que se titulaba, tus decisiones son más emocionales que racionales, aunque no te des cuenta. ¿De qué habla este segundo texto? Acá estamos hablando de los pros y los contras, las decisiones, aquí recién estamos hablando de esos temas. Ya, y también me dicen por interno, solamente tener este control sano, es decir, ni siquiera control, este equilibrio entre ambas áreas de la emoción y la razón, yo voy a llegar finalmente a la palabra central, que es el bienestar personal. Bien, pero les pregunto nuevamente, ¿y en qué consiste el texto número 2? Porque en el 1 hablamos solamente de la importancia del equilibrio, ¿cierto? Y era un texto un poco más largo, pero en el texto 2 hay un texto muy breve, que son solamente 2 páginas, y nos hablan de algo muy, muy específico. Explíqueme usted en el chat o con audio de qué trataba. Ya, vaya defendiendo su respuesta, porque solamente haber participado una vez no asegura nada, así que vaya respondiendo. Texto número 2. ¿Por qué decimos que las emociones están tan ligadas a la emoción? Pero, y usted se preguntará, yo tomo decisiones, yo lo estoy haciendo racionalmente. Ya, cuando usted dice eso, no es 100% cierto. Es muy imposible que usted sea solamente razón, o una persona solamente fría. La verdad es que eso no es así. Ya, voy leyendo. Todas nuestras decisiones están fuertemente ligadas a nuestras emociones. Ya, por ahí una compañera dice que hay una conexión inmediata entre emociones y decisiones. Explíqueme por qué. ¿Por qué sería tan importante que yo al momento de tomar una decisión pensara tanto en las emociones? Y por ahí dicen, el cómo tomar incluso las decisiones más fáciles resulta lo más difícil si yo no tomo en consideración las emociones. Pero nuevamente, ¿por qué ambas cosas están tan conectadas? Si yo quiero tomar una decisión, ¿no debería basarme solamente en lo concreto, solamente en lo racional? ¿Por qué las emociones son tan importantes al momento de tomar decisiones? Ya, y por ahí como dicen, todas las decisiones tienen pros y contras, todas por igual, pero nuevamente entonces, ¿por qué importa tanto una emoción? Ya vaya respondiendo, da lo mismo que alguien más lo haya hecho. Profe, ¿Sí? lo que yo entendí más o menos es que más que nada eso es que usualmente uno, tomando decisiones, uno suele seguir lo que lo haga sentir mejor de alguna forma, como en el final del texto que hablaba de que cuando uno como que negociaba con alguien, uno tendía a guiarse las emociones porque pasa mucho que si la persona a la que le vas a comprar empatiza contigo y te hace sentir como cercano, inconscientemente vas a querer comprarle a esa persona, o al menos desde mi perspectiva. Ya, bien Paz. De hecho, lo que usted está diciendo, claro, es lo que nos presenta el texto. Que yo, como ser humano, que estoy sintiendo en todo momento, no puedo generar una desconexión. Yo todas las cosas que hago, hasta las decisiones más pequeñas, como dijeron algunas compañeras por ahí, yo sí o sí me estoy influenciando por mi sentir y por lo que otras personas me están provocando. Ya, voy leyendo. En el ámbito lógico también, la decisión se toma en base a las emociones que estas decisiones me irían a producir. Siempre va a haber un poco de emociones al tomar una decisión, ya que nos dejamos llevar por el hecho de que nos hace sentir mejor. Nuevamente, cuando vemos una situación, y acá el mismo autor, o sea, el mismo texto nos presentaba una comparación. Yo sé que algo es lo correcto, yo sé que debería cumplir con eso, yo sé que ese es mi ideal a seguir porque nuevamente, socialmente se ve como correcto, pero si esto no me hace sentir bien, yo la decisión nunca la voy a tomar. ¿Ya? Acá hay un ejemplo muy concreto que vamos a ver a continuación. Sigo leyendo sus respuestas. Ya, el segundo texto trata de que hay decisiones que son lógicas y las podemos responder fácilmente,
pero entra en un conflicto emocional, por lo tanto deja lo lógico de lado. Es decir, acá importa lo que uno siente. Seguimos. Hablar con más personas. ¿Qué más? Sigo leyendo. A ver que no se pierda las respuestas. Sigo respondiendo nomás de su opinión. Defienda esa... a ver. Ya. Sí que la gente con daño en el cerebro no puede provocar, por ejemplo, no se ve expuesta a esto, porque solamente cuando yo tengo un daño cerebral o un trastorno de carácter psiquiátrico que apague mis emociones, voy a recién empezar a verme dispuesto a congelarme y no sentir nada. Pero nuevamente, si yo tengo este tipo de trastorno, tengo este tipo de problema y no conecto con mis emociones, no voy a poder tomar decisiones. Explíqueme usted por qué. ¿Por qué si yo no tengo emociones no puedo tomar decisiones? ¿Puedo agregar una cosa? Sí, diga. Que me acordé que usualmente las películas o en distintos medios de comunicación siempre muestran que las decisiones más importantes son tomadas como, entre comillas, por el corazón. Siempre dicen como siga tu corazón, entonces yo creo que igual eso tiene que ver. Porque es lo que más mejor te hace sentir por eso. Porque la lógica por ejemplo, si tú quieres escoger una carrera, la lógica te va a decir, escoge esta porque con esta te pueden pagar más, con esta vas a tener más trabajo, pero las emociones te dicen que no vas a ser feliz estudiando eso, entonces, eso. Ya, súper. Y qué bueno que des ese ejemplo, y por eso se habla tanto de tomar decisiones con el corazón, porque finalmente nosotros estamos embargados por emociones que no nos hacen ver las cosas nunca en forma objetiva. Y el autor lo presenta también. Nosotros nunca en ningún momento estamos a un 100% de objetividad. Cada uno habla desde su propia burbuja, desde su propio sentir. Por lo tanto, eso se va a traducir en que, primero que todo, si yo voy a querer entrar en debate con alguien, voy a tener que primero empatizar con esa persona y comprender su punto de vista. Y sobre todo, yo también entender que yo siempre voy a hablar desde cierta vereda, ¿ya? Y eso implica entonces que lamentablemente mis vivencias y mi sentir van a ser más fuertes al momento de yo dar lógica a algo y entender algo o que me haga sentido algo. Ya sigo leyendo. Hablar con más personas sobre nuestros problemas muestra que nuestro cerebro no es realmente una máquina, súper bien, por eso es tan importante expresarnos con otros. Es un órgano que con cambios de emociones entre dos personas va a terminar siendo algo bueno. Y sí, se explicó bien, pero ojo con la redacción. Ya, sigo leyendo. En la parte del control de las emociones, uno no puede tomar decisiones si las deja de lado, tal como la película Intensamente, como les dije a la gente que estaba conmigo en la mañana. Las emociones ayudan cuando no podemos usar acciones con la razón para poder seguir adelante, por lo tanto, sirven nuestras emociones. Sigo leyendo. Ya, nuevamente las instrucciones siempre están en Classroom, lo de estas lecturas también. Ya, ¿qué más? Ya, cuando tenemos conciencia de todo este proceso, y yo creo que es una de las cosas más importantes, usted va a ser consciente también para que la gente no lo manipule. Usted también va a entender cómo funciona su cerebro, cómo funciona su capacidad para tomar decisiones, y va a saber cómo manejarse de ahora en adelante, por eso es tan importante. Ya, sigo leyendo. En el texto 2, todo se basa en las emociones con respecto a la toma de decisiones, pues estas nos llevan a hacer lo que nos hace sentir bien o plenos. Pues todo lo que hagas te lleva finalmente a eso y por algo nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Para llegar finalmente a una plenitud. O si no, no habría razones para seguir existiendo y, no sé, hace mucho rato hubiéramos tomado una decisión distinta. Ya, ¿qué más me dicen por ahí? Incluso en un momento dice que si en un debate uno da un argumento lógico, igualmente se va a terminar guiando por lo que uno piensa, cree o siente. Nuevamente, y acá hay una creencia a nivel hasta religioso, en el que se habla que uno no es su mente. La mente genera una cantidad de asociaciones completamente justificadas. No es que la razón esté en el cerebro, eso es una visión, un mito que se ha dado mucho, pero el cerebro registra solamente lo que con su experiencia ha ido aprendiendo. Y en esta experiencia yo puedo aprender cosas incorrectas, yo puedo cometer errores, pueden pasar muchas cosas entre medio y por lo tanto lo que yo piense en un momento no necesariamente va a significar que sea la verdad o que sea lo correcto. Bien,
Es por eso que finalmente las emociones también nos van a controlar en eso, nos van a llevar a tomar buenas decisiones para nosotros mismos y mismas, porque nuevamente vamos a quedarnos con lo que realmente nos haga sentir satisfechos y satisfechas. Ya, sigo leyendo. Con emociones podemos tomar decisiones más rápido y llevarnos a la confianza y al optimismo. Muy bien. Vamos por la vida pensando en que sabemos lo esencial, pero como se menciona, hay algunos pacientes de esta persona que he mencionado en el libro, o sea, en el texto, que eran capaces de describir ciertas conductas lógicas, pero que se cuestionaban en cosas simples como comer. Es decir, al momento de tomar decisiones, si no mezclaban las emociones, no sabían realmente qué hacer, no podían darle sentido a las cosas. Los debates ideológicos opuestos son desalentadores entonces, tal como decía el mismo texto, porque todo se basa en su posición, todo se basa en lo que yo tengo la verdad, pero realmente es así, realmente mi verdad es la única. Yo hablo desde una vereda. ¿Qué me indica que esa vereda es la correcta? ¿Qué indica que realmente lo bueno y lo malo realmente existen? Porque lo malo y lo bueno en una sociedad son constructos sociales, es decir, mucha población llegó hasta cierto punto a pensar lo mismo, y por eso se tomaron leyes y decisiones y cosas por el estilo. Pero eso no significa que la verdad sea única. Lo que se ve como algo como justo acá en nuestro país va a ser injusto en otra nación. Por ejemplo, en otros países se apedrean mujeres cuando supuestamente han faltado a su honor o al honor de sus esposos, por ejemplo. Y basta solamente que un vecino acuse o invente algo respecto a una mujer y esa mujer va a ser inmediatamente apedreada, sin ningún tipo de justicia de por medio, sin ningún tipo de tribunal o algo por el estilo, sin ningún juez de por medio. Solamente se da por hecho que eso es así. Eso en esa sociedad se ve como algo 100% correcto y en la de nosotros realmente no. Entonces, nuevamente, todos hablamos desde veredas distintas. Sigo leyendo, sigo leyendo. Por ahí me dicen más que tomar decisiones con el corazón es tomar decisiones con fe en uno mismo. Ya, nuevamente eso se logra solamente con un manejo, un conocimiento de las propias emociones. ¿Qué más dicen por ahí? ¿Qué más, qué más, qué más? Ya, y acá, y qué bueno que lo estén haciendo, necesito que la gente que vio la película intensamente vayan viendo ejemplos reales. Por ejemplo, tal como dice Paz, en un momento sus emociones se congelaron y ella empezó a perder ciertas zonas de su cerebro que eran importantes para su identidad. La conexión con su familia, la conexión con sus amistades, la conexión con sus hobbies, y entró en un proceso de depresión, es decir, una desconexión de sus emociones, solamente como una forma de sobrevivencia. Es decir, las emociones son tan fuertes que mi cuerpo reacciona congelándolas por un tiempo, apagándolas entre comillas. Ya, muy buen ejemplo. Pero nuevamente, al momento de ella tomar decisiones, ella no sabe qué hacer. Por ejemplo, cuando supuestamente se va a ir de su casa y toma un bus, esta niñita que se va a ir sola, ya, y que ella finalmente no sabe tomar decisiones a un 100% porque nuevamente está apagada a nivel emocional. Y cuando recién recupera sus emociones, recupera sus recuerdos, ella recién logra tomar una decisión cuerda. Solamente cuando se conecta con las emociones. ¿Y qué más, qué más, qué más? Hay mucha gente que ocupa la manipulación para lograr lo que quiere. Bien. ¿Qué más, qué más? Cuando una persona toma una decisión sin tomar en cuenta las emociones, puede que en algún futuro se arrepienta, claramente que sí. Y acá entra algo sumamente importante. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Al debatir, uno no puede asumir que las otras personas van a tener nuestras propias creencias. Ya, súper importante y dicho en el texto. Por lo tanto, muchas veces las personas se enojan y esto viene enredando las emociones emocionales. Las decisiones emocionales, perdón. Esto hace ver que nuestras decisiones son tomadas emocionalmente. Y nuevamente, y es lo que yo necesito que le quede claro de este texto, y le pido, por favor, léalo igual. Por favor, léalo igual. Porque este texto le demuestra a usted que no se puede desconectar. Este mito de la sociedad de que usted tiene que ser un robot, produciendo, incluso participando, siendo parte de todo,
hasta estando cansado, estando aburrido, estando a su máximo nivel de exigencia. Nuevamente, es un mito social. Usted no tiene que producir al 100%, usted no tiene que estar bien siempre un 100%. Todos estos son mitos de la sociedad para usted atraparlo y que usted siga produciendo. Usted tiene todo el derecho nuevamente de conectar con su emoción. Usted necesita sus emociones para tomar el camino correcto. Es la única forma. Es mejor que usted tome una decisión sintiendo el miedo que tomar una decisión solamente desde la razón. Porque las razones no sirven de nada. Las razones le podrán servir a las otras personas, claramente, porque ellos ven desde sus propias veredas lo que usted puede supuestamente serle mejor, pero solamente usted es la persona que puede tomar la decisión final. Solamente usted va a definir lo que lo va a dejar tranquilo y tranquila a nivel mental. ¿Bien? Que quede más que claro posible, porque cuando usted salga de cuarto medio, lo que más le van a decir es lo contrario. Y es uno de los mayores peligros que va a vivir cuando salga del liceo, salga de esta burbuja. Ya, y leo lo último. Una persona racional diría, ok, es su opinión, si puedo cambiar sus opiniones, lo tengo que mostrar con estudios, pero nuevamente, no pasa muchas veces, y nuevamente, no basta lo racional, porque si solamente nos quedamos con lo racional, olvidamos nuestra calidad básica de seres humanos, es decir, seres que sienten. Sigo leyendo. Esto no está mal, empieza a estar mal cuando quieren que la gente sienta lo mismo que tú, ya, te sacan argumentos para hacerte sentir mal, y qué más, qué más, qué más. Viéndolo mejor, las emociones hacen al ser humano, porque influye en las tomas de decisiones como cuando uno está feliz, triste o nervioso, ya que si no tiene eso, sería casi como un robot. Las emociones son algo fundamental en la vida. Ya, este tema lo vamos a seguir trabajando el próximo martes, si es que no me equivoco, que tenemos clases nuevamente, ¿ya? Vamos a retomar todo esto, vamos a retomar el texto y les pido, por favor, léanlo, tomen apuntes, porque en una próxima clase vamos a volver a trabajar con él. ¿Bien? Eso, chiquillos y chiquillas, nos vemos pronto, que estén muy bien, vayan a su otra clase. Adiós, nos vemos. Vamos a retomar esto después.